Imagina que estás solo en casa. Afuera, una tormenta eléctrica ilumina la habitación de forma intermitente y en tus manos tienes un cómic de terror que no deberías estar leyendo. Las páginas huelen a papel viejo, los colores parecen más intensos de lo normal y a medida que pasas cada viñeta, algo extraño empieza a ocurrir. Los dibujos parecen moverse, las viñetas se deforman y de pronto la ficción empieza a filtrarse a la realidad. El papel ya no es solo papel. Bienvenidos a El Ático de Bela-Ayud. Hoy hablamos de Creepshow, la película de 1982 dirigida por George A. Romero y escrita por Stephen King, que es al mismo tiempo un homenaje descarado y cariñoso a los legendarios cómics de terror de los años 50, como los de la editorial EC Comics, tales From the Crypt, The Vault of Horror y The Haunt of Fear. Aquellos cómics que fueron tan influyentes y tan polémicos que en Estados Unidos llegaron a prohibirse bajo la presión del Comics Code Authority. Stephen King, que creció devorando esas historias, y Romero, maestro del terror visual, decidieron rendirles tributo creando una película que no es simplemente una adaptación de cuentos, es un cómic vivo. Pero antes de entrar en las historias te pregunto, ¿cuál es tu recuerdo más intenso de un cómic o película de terror? Esa imagen, que incluso años después sigue apareciendo en tu cabeza cuando apagas la luz. Te lo pregunto porque Creepshow está diseñada exactamente para dejarte ese tipo de huella. La película se compone de 5 relatos independientes más un segmento de apertura y cierre que los une. La historia, Marco, comienza con un niño castigado por su padre por leer cómics de terror. Ese niño no es otro que Joe Hill, que entonces era Joe King, el hijo real de Stephen King antes de convertirse en escritor. El padre lo reprende, tira el cómic a la basura. Pero esa misma noche, el espíritu del guardián del cómic, una figura fantasmal con la voz y presencia del actor Tom Atkins, aparece para guiarnos a través de las historias. Este personaje, el Crypt, es una reinterpretación directa del Crypt Keeper de EC Comics. Y desde la primera transición con viñetas animadas que cobran vida, sabemos que esta no va a ser una película de terror al uso. La primera historia es Father's Day. Aquí, Romero nos lleva a una mansión donde una familia rica celebra una reunión anual. Y como cada año, recuerdan el asesinato del patriarca, un hombre tiránico que, en vida, trató con crueldad a todos. La clave está en Bedelia, su hija, que en un arrebato de ira le aplastó la cabeza con una figura pesada, en el mismísimo Día del Padre. 7 años después, Bedelia regresa a su tumba para hablar con él. Lo que no sabe es que el muerto ha escuchado su llamado. Romero filma su resurrección con un uso magistral de luces frías, humo y cámara lenta, dándole un aire de pesadilla. Y aquí llega el momento icónico. El cadáver, cubierto de tierra y gusanos, murmura con voz hueca: I want my cake. Quiero mi pastel, antes de desatar una masacre. Un dato curioso, el actor que interpretó al cadáver llevaba una prótesis completa de látex en la cabeza y el rodaje de esas escenas duró más de 12 horas bajo calor de focos, con apenas ventilación. Del terror gótico pasamos a The Lonesome Death of Jordi Verrill, que cambia por completo el tono. Aquí Stephen King interpreta al protagonista, un granjero ingenuo que encuentra un meteorito caído en su terreno. Su primera idea es venderlo para hacerse rico, pero al tocarlo, una sustancia verdosa se adhiere a su piel. Poco a poco, todo lo que toca se cubre de vegetación alienígena, incluyéndolo a él mismo. Lo que empieza como una situación absurda se convierte en una pesadilla lenta, donde la soledad y la impotencia son más aterradoras que la propia transformación. King exagera cada gesto, haciendo que el personaje parezca salido de una caricatura, hasta que entiendes que no hay salida. Para este segmento, los artistas de efectos prácticos aplicaban sobre King capas de maquillaje que imitaban fibras vegetales, musgo
y líquen, pegados con adhesivos especiales que irritaban la piel. El rodaje se hizo durante un verano sofocante, y King contó que terminó con erupciones por todo el cuerpo. La tercera historia, Something to Tide You Over, es posiblemente la más cruel. Leslie Nielsen interpreta a Richard Vickers, un hombre adinerado y calculador que descubre que su esposa lo engaña con un joven, interpretado por Ted Danson. Richard invita al amante a su casa junto a la playa, con una propuesta. Si quiere salvarla, debe seguir sus instrucciones. El resultado es una trampa mortal. Lo entierra en la arena con la marea subiendo, dejándolo ver en una televisión portátil cómo su amante sufre el mismo destino. Romero maneja aquí un suspense brutal, con largos planos del agua acercándose y el sonido constante de las olas golpeando. Lo que hace que esta historia sea memorable es su final. Los amantes regresan, pero no como humanos. Sus cuerpos, hinchados por el ahogamiento, emergen para arrastrar a Richard a su propia tumba acuática. El maquillaje de esos cadáveres marinos fue obra del legendario Tom Savini, que utilizó capas de gelatina y pintura azulada para simular la piel hinchada por el agua. Después llega The Crate, quizá el segmento más sangriento. Bajo las escaleras de una universidad, un conserje encuentra una caja de madera con inscripciones que datan de 1834. Cuando la abren, liberan a una criatura carnívora de aspecto simiesco, con colmillos afilados y ojos brillantes. A partir de ahí, la criatura, apodada Fluffy por el equipo, devora a cualquiera que se acerque. Este segmento mezcla horror puro con un giro cómico cuando uno de los personajes ve en la criatura la solución a sus problemas personales. El trabajo de animatrónica y marioneta fue tan convincente que muchos miembros del equipo de rodaje, según contó Savini, evitaban estar cerca de la criatura entre tomas porque les daba auténtico miedo. La última historia es They're Creeping Up on You. Aquí, Romero se pone sádico. Un hombre de negocios obsesionado con la limpieza vive encerrado en un apartamento hermético y estéril. Pero una noche, una cucaracha aparece en su cocina, luego otra y otra, hasta que son cientos, miles, cubriendo cada superficie. Lo que sigue es una invasión imposible de detener. Lo más perturbador es que no hay efectos digitales. Todas las cucarachas eran reales, criadas especialmente para la película, y la escena final, donde salen del cuerpo del protagonista, fue lograda colocando las cucarachas dentro de una prótesis hueca. Muchos del equipo se negaron a participar en esas tomas. Cuando todo parece haber terminado, volvemos al niño del principio. Su padre cree que ha enseñado una lección, pero las viñetas finales muestran que el guardián del cómic tiene su propia justicia y que la venganza puede venir desde las páginas. Es un cierre perfecto, con un último guiño macabro al espectador. Creepshow no solo funciona como película de terror, sino como una carta de amor a una forma de narrar historias que fue perseguida y censurada. Sus colores saturados, los encuadres exagerados y las transiciones en forma de viñetas son un homenaje visual a los cómics de la época y a la vez una lección de cómo trasladar un lenguaje gráfico al cine sin perder su esencia. Fue un éxito en su momento, recaudando más de $20 millones con un presupuesto de apenas 8, y generó secuelas, series y hasta adaptaciones en cómic. Verla hoy es como abrir un tomo prohibido que tus padres no querían que leyeras. Divertido, grotesco y en algunos momentos realmente perturbador. Y quizá lo más inquietante es pensar que al cerrar el libro o apagar la pantalla, las historias pueden seguir ahí, esperando. Y si esta noche no puedes dormir, pensando en cadáveres que piden pastel, granjeros cubiertos de moho, amantes ahogados que vuelven por venganza, criaturas hambrientas en cajas olvidadas y cucarachas invencibles, no olvides que en el canal ya analizamos Demons,
1985. Una auténtica locura. Del terror italiano, donde una simple sesión de cine se convierte en un descenso directo al infierno. Si aún no lo has visto, te invito a buscarlo y vivir esa experiencia si te atreves. Gracias por acompañarme en este viaje por las páginas y fotogramas del horror. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, a veces las historias no se quedan en el papel.